amados? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues seguimos aquí meditando en este tema acerca de la gracia. Hablábamos ayer de que, número uno, Dios pretende tener un encuentro de conciencia con nosotros, en donde nosotros nos declaremos sus hijos y Él se declare nuestro Padre. Y que no podemos ser como un niño que es adoptado y que pretende vivir exactamente como vivía en la casa hogar o en la calle donde vivía ahora en esta nueva casa, sino que esta nueva casa tiene miles de beneficios, pero también tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo a las reglas, a los usos y a las costumbres de esta casa. Número dos, hablábamos de que la misericordia es el hecho de que Dios evita que las consecuencias de nuestros pecados lleguen a nuestra vida. Y número tres, hablábamos de la gracia, de que Dios pretende darnos cosas que no merecemos a pesar de nuestro pecado. Acuérdense que el libro de Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no es solamente la muerte física, sino la muerte espiritual en muchos sentidos, y la manera que dejamos de vivir con un propósito y hacia algún lugar en nuestra vida. Y todos en alguna etapa de nuestra vida hemos estado muertos en el espíritu. Ahora, fíjese nada más qué interesante es esto, porque esto es algo que he estado leyendo en el libro de los patriarcas del pastor Roberto Tinoco, de mi pastor, y estaba leyendo acerca de Abraham. Y Abraham, fíjese nada más, Abraham fue este hombre que quería ser padre, y Dios le dijo: te voy a ser padre de una nación tan incontable como las estrellas del cielo o como la arena a las orillas del mar. O sea, imagínense nada más qué tremendo lo que le está diciendo. Y cuando Abraham dejaba de funcionar como patriarca, era cuando Dios tenía que intervenir. Y fíjense nada más qué importante es la gracia. Abraham entra a Egipto y llega al reino de Abimelech, y de repente empieza a decir: híjole, mi mujer es bella. Fíjese, su mujer tenía entre 60 y 70 años y era bella, y él temió y dijo: me van a matar a causa de la belleza de mi mujer. Entonces él la acuerda con su mujer y dice: le vamos a decir a la gente de este reino que tú eres mi hermana. Y entonces así hacen, y cuando llegan, pues le dice: es mi hermana. Y entonces el rey Abimelech, que tenía un harem, o sea, un hombre con decenas, si no es que cientos de mujeres, empieza ve a Sara y dice: wow, la quiero para mí, y la sustrae y se la lleva. Y entonces en la noche llega Dios y le dice: no se te ocurra tocar a Sara porque es la mujer de Abraham. O sea, Dios mismo llega y habla con Abimelech. Y entonces Abimelech despierta en la mañana y se enoja y llama a Abraham y le dice: oye, cuate, ¿por qué me metes en esto? Porque, o sea, ¿qué hice yo para que cometieras tal pecado? Y usted y yo diríamos: híjole, mano, pues es una mentirilla blanca por cuidar su vida. Y aquí es algo que realmente me deja muy meditabundo, porque cuántas veces usted y yo, con una buena intención, pensamos que no pasa nada. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que nuestra boca dice la palabra, que ahí está el poder de la vida y de la muerte. Y en el momento que nosotros decidimos mentir, nuestra boca se convierte en una fuente de muerte. De hecho, dice la Biblia que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O sea, en el momento que nosotros decidimos actuar en contra de la verdad, que es lo que identifica a Dios, en ese momento contaminamos nuestra boca. Y entonces Abraham, que había sido diseñado para ser patriarca y para ser profeta, su boca deja de tener poder. Entonces, y también su oído se cierra a la voz de Dios, porque ¿cuántas veces ustedes y yo decimos: ¿cómo le hacemos para oír la voz de Dios? Pues es tan sencillo. Cuando mentimos, algo tan simple como mentir, cerramos nuestro oído espiritual a la voz de Dios. Y entonces Dios dijo: espérame, el hecho de que Abraham peque no quiere decir que yo voy a dejar de cumplir mi propósito en él. Yo no puedo dejar de crear una nación por medio de Abraham, y necesito rescatarlo. Y entonces, ya que el oído de Abraham estaba cerrado, Dios viene y habla al oído de Abimelech y le dice: ¿sabes qué? Necesitas cuidar a Sara porque es la mujer de Abraham, y hay un propósito detrás de esto. Y entonces, cuando entendemos la gracia, es cuando Dios dice: oye,
yo no voy a dejar de cumplir mi papel en ti, pero si tú no me oyes directamente, te voy a hablar por un tercero, porque necesitas realinearte con ese propósito. Pero ojo, amigos, ese propósito empezó, y esto es importante que usted lo busque en su Biblia, cuando Abraham, cada vez que llegaba a un lugar, establecía un altar, un lugar de encuentro con Dios. Y cuando llegó a la tierra de Abimelec, al reino de Abimelec, Abraham no puso un altar, olvidó que iba de la mano de Dios. ¿Y sabe por qué es esto? Porque temió más a la gente del pueblo de Abimelec que a Dios. Y acuérdese de esto, aquello a lo que tememos es lo que nos gobierna. Hay gente que teme a la pobreza y se la vive orándole a Dios y diciéndole: Dios, sácame de pobre o no me permita ser pobre. Pero su Dios realmente, y lo que lo gobierna, es la pobreza, porque constantemente está en su oído, en su mente, en su corazón y en su boca. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero Dios, y hablando del tema del día de hoy, Dios tenía un propósito y Dios necesitaba regresar a ocupar el trono en el corazón de Abraham. Por eso, en su gracia y con el objetivo de, número 1, no desechar a Abraham, número 2, de cumplir su propósito en él, y número 3, de regresar al primer lugar en el corazón de Abraham, Dios vino y habló a Abimelec. Y sabe, lo fascinante de esta historia es que esto pasa constantemente en la Biblia y vamos a seguir hablando de esto. Nos vemos mañana.